al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el título? El más grande regalo. Bueno, tenemos un concepto de Navidad y a veces se nos es difícil quitarlo hasta los creyentes, ¿sí o no? Diría un pastor que estaba alguna vez escuchando para estas fechas, eh, ¿quién todavía anoche andaba como que no hallaba dónde llegar a comprar lo que tenía que tener el día de hoy listo ya para ponerlo, no sé, debajo del, o guardarlo, darlo para el 25? ¿Quién? No. ¿Cómo estaban las calles estos días? Tiene 15 días como hormiguero la ciudad y no creo que Querétaro sea la única, ¿no? Pero tremendo y no solamente por la construcción, sino porque las compras de última hora y entonces de repente empezamos nosotros hasta los cristianos a decirnos felices fiestas, felices fiestas. Digo, ¿cómo que felices fiestas? ¿El cristiano qué debe decir? Porque finalmente si nos vamos a buscando como, ¿y qué fiestas son estas? ¿Fiestas de qué? ¿O qué es lo que se celebra? ¿Por qué, por qué decimos felices fiestas? ¿Cuáles fiestas? La Navidad. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. ¿Nacimiento de qué? ¿O de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Pero aun que a veces llegamos a esa deducción de, ok, sí, significa natividad, nacimiento, y es el nacimiento de Cristo, no entendemos lo que celebramos, ¿no? Realmente no recordamos porque empezamos a meternos en problemas en camisa, dirían de 11 varas, o buscarle tres pies al gato, pensando, bueno, pero es que Jesús, que no pudo haber nacido el 25 de diciembre, que se celebran otras deidades, que el sol, y ahí empezamos con los problemas, ¿sí? Digo, ¿cuántos eventos no sucedieron en el cumpleaños de cada uno de nosotros? Y cuando es nuestro cumpleaños, ¿qué celebramos? Nuestro cumpleaños, ¿no? No celebramos lo que pasó hace 500 años en tal fecha, pues no, celebramos el evento del día. Y nosotros, bueno, se dispuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Jesucristo. 24 es el previo a, o la Nochebuena que se le llama, pero podría celebrarlo el 30 de abril, por ejemplo. Sí, sin ningún problema. Sí, el 4 de mayo, sí, el 5 de febrero. Cualquier día podría celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero lo hacemos como una fiesta ahora sí o una celebración de los cristianos de este tiempo, ¿no? Todo lo demás, incluso lo del árbol, que si ya lo he platicado en estos días, ¿no? Que si los druidas, ¿a quién celebramos el día de hoy? Celebramos al Salvador, pero ahora sí, como siempre se los digo, parece broma, pero se los digo en serio. Salvador no era el segundo nombre de Jesús, ¿sí? Era la acción o lo que él hizo por lo que se le conoce, el Salvador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Que Dios se hizo hombre para venir a salvar lo que por sí mismo ya se había perdido. Así lo dice la palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Ahí vamos a comenzar a platicar. Pero quiero decirles nuevamente, tenemos este conflicto en cuanto a qué es lo que celebramos, les digo, incluso los cristianos. ¿Por qué? Porque, porque no es que no se quede solamente el domingo asistiendo a un evento en donde se hable de Jesús. Es que cada día podamos recordar quién es Jesucristo.
para cada uno de nosotros. Y que el regalo no nos lo dio para que lo usemos el 25, lo usemos los primeros días y ya después ya me aburrí de él, ¿no? Si no, es un regalo eterno. Así que si este año, sobre todo los papás, que es a los que menos nos dan regalos, y no es porque esté quejándome, no, si ya tenemos regalo, si tenemos a Jesucristo, tenemos regalo. Y ahí es donde podemos descansar. Todo lo demás es en este mundo y todo se va a quedar aquí. Nada va a trascender sino tu alma, mi alma. En cuanto a la decisión que tomemos, las almas van a trascender, es donde van a estar, ¿sí? Entonces, si ya estás ahí, lo que vamos a estar viendo es precisamente el evento del nacimiento de Jesús, la anunciación de este evento. Y niños, porque hoy les tocó quedarse afuera, por eso se ve tan lleno. Pongan atención, imagínense, ustedes ayuden a los papás. Yo les pensaba decirles, papás, tienen que ayudarle a sus hijos a que entiendan ciertas cosas, sí, pero también los hijos tienen que ayudarle a los papás a que se imaginen un poquito más lo que pasó en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque celebramos el nacimiento de Jesús. Algunos se quedan con la idea de el niño Dios y que casi siempre celebran al niño Dios cuando Jesús nació y creció. ¿Y para qué obra vino? Para salvar a través de su muerte. Por si todavía quedaba por ahí alguna idea de que fue una falla del sistema y que lo condenó. No, Él vino a morir, a derramar su sangre para pagar el pecado. La ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Él tuvo que morir para derramar su sangre, porque ya no había sangre que pagara el pecado del hombre, porque todos se habían apartado de Él. Entonces ese niño que nació y pusieron en un pesebre, que un pesebre no era una cuna, quiero decirles eso, también cada año se los digo, ¿qué era un pesebre? Un comedero de animales. Y ahora lo ponemos como si fuera una cunita, ¿no? No, era un comedero de animales. Ahí era el único lugar que consiguieron y donde pusieron al Rey de Reyes, aquel que tiene todo lo creado en sus manos, lo pusieron ahí. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Tan impresionantes. No increíbles si eres cristiano y creyente, no increíbles, sino impresionantes. Si no eres cristiano, pues sí van a ser increíbles. Pero si conoces a Dios, lo vas a entender. Dice capítulo 2 de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y nos quedamos ahí un poquitito. Y es fácil imaginarnos un nacimiento que hemos visto tal vez hasta solamente en películas o en vivo. A mí me tocó ver muchos en vivo, sí, bueno, recibir de hecho, pero no como en este lugar. Cuando platicamos y decía otra vez con las mismas historias, pareces eh, que ya tuvieras 80, 90 años, ¿no? No importa. Dijo Pablo, les recuerdo, para nosotros, para él para mí no es una carga estarles repitiendo lo mismo, para ustedes es seguro. Seguir recordando de qué se trata. Los pañales, uno se imagina inmediatamente marcas, ¿no? Pero no estaba envuelto en ese tipo de pañales, era solamente lo que se pudo conseguir. Un trapo con la higiene de ese tiempo. Después de haber caminado varios días para llegar al lugar del censo, recibir al Salvador de esa manera, ¿sí? Y ponerlo
eh, en el pesebre, en un comedero, donde se podía, en medio, o sea, totalmente insalubre, quiere decir, de una manera de lo más humilde o tal vez incluso hasta despreciable en su momento, fue como decidió Dios presentarse al mundo. Por eso es que a veces es tan difícil creer en las verdades bíblicas, sobre todo en las verdades de Jesús. Porque quisiéramos ver al Rey de una manera más espectacular. Cuando Él vino a alcanzar a todos de una manera de lo más sencillo, ¿sí? Vino a presentar la salvación a todo el que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Todos nos perdimos en ese momento, en todos los tiempos. Por eso era necesaria la sangre del Rey. O sea, no de un cabrito, no de un animal que iban a sacrificar, por más certificado que estuviera, ya no podía salvar el mundo entero. Y Jesucristo sí, porque Él se hizo hombre y vino a nacer de esa manera, de una manera muy humilde, lo más humilde. Ponle el nombre que quieras, cámbialo de humilde por como lo quieras ver, precisamente para que entendamos que vino para todos, no solamente para aquellos que esperaban al Salvador, porque esperaban este momento, pero lo esperaban de una manera espectacular. Lo esperaban como un guerrero, ¿sí? Como un vencedor, como alguien que iba a pelear contra el imperio romano, contra el imperio griego, los iba a derrotar e iba a liberar a todo Israel. Y no vino a liberar solamente a Israel, vino a liberar a todos los que en él creyeran, ¿sí? A todos los que en él creyeran, en todos los tiempos. Pero vino como el pequeño más humilde de todos, con la familia también en las condiciones que los encontraron, ¿no? Pero imagínatelo de nuevo, imagínalo, imagina todo el poder del universo concentrado en un pequeñito que tenían en los brazos y lo tenían en un comedero de piedra, porque eran de piedra por lo general en ese tiempo. Ahora los ponen de madera bien bonita. Ahora te digo, ahora les llaman hasta, mira, era un pesebre vintage. No, pero una piedra ahí nada más tallada, ¿sí? Donde comían los animales. De ahí está Jesús. Mientras, en otro lugar, dice lo siguiente, el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Te imaginas ese momento? Estamos trabajando, estamos en la calle, no sé, celebrando Navidad nosotros. Bueno, puede ser posible que a veces las posadas o las fiestas de niños se pongan, o sea, celebraciones de navideñas no son, ni de niños son, ¿no? Pero están en esa manera los pastores trabajando, estaban pastoreando y de repente el resplandor tremendo. Porque la gloria de Dios es esa, ¿no? Algo que es una intensidad, un resplandor que no puedes tú ubicar ni siquiera el color que tiene. Le pasó a Moisés en su momento cuando pasó, por decirlo de alguna manera, un rozón, un destello que alcanzó a tocar su cara y él bajó resplandeciendo su rostro tanto que se tuvo que cubrir la cara para que no vieran cómo resplandecía su cara después de haber pasado Dios cerca de él, él cubierto con piedras en una hendidura. Ese resplandor en el cielo, delante de estos hombres trabajando con los animales, que vamos a considerar también esta parte. El trabajo de pastor en ese tiempo, tal vez hoy también, pero en ese tiempo era como que
uno de lo más despreciado, ¿sí? Y no es que haya venido solamente otra vez a ese grupo, sino que este grupo de gente eran los que estaban más dispuestos a recibir directamente el mensaje de la salvación. Y llegaron, y llegó con ellos este ángel, y la luz les rodeó, pero ellos tuvieron temor. Y en la Biblia nos habla varias veces de cuando se presenta un ángel, por lo general siempre hay temor. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay temor. Porque nosotros quisiéramos decir, es que yo si viera a Dios, entonces sí creería. No, yo creo que saldrías corriendo. Si es que tuvieras tiempo, porque si se presenta Dios en un cuerpo pecador, simplemente termina destruido por la condición que tenemos, que no estamos en condición hasta que no estemos presentados a través de Jesucristo delante de Él. Pero es de temor. Cuando Jesús se presentó delante de Pedro, que le dijo, lanza nuevamente la red, o sea, aviéntala, que Pedro dice, oye, toda la noche estuve pescando y nada. Y les he dicho aquí, ¿no? Yo me imagino a Jesús esperando así la respuesta de Pedro. Bueno, en tu nombre la voy a echar. Y la echó, y aquella pesca impresionante, tanto que lo que sucedió con Pedro fue que le dio miedo. Y dice, apártate de mí que soy hombre pecador, por la presencia de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Es la única que se pudo soportar con el cuerpo carnal, la presencia de Jesús. Pero no es algo como que, vamos a verlo. Sí, nosotros deseamos ver la gloria de Dios. Y es bueno orar por ver la gloria de Dios. Manifiéstate, Señor. Déjanos ver tu gloria como lo oraba Moisés. Pero va a ser muy difícil que nosotros la podamos ver antes de que estemos en su presencia. Pero la vieron ellos, las personas más menospreciadas en ese tiempo. ¿Sí? Y lo creyeron, dice. Y les dice el ángel en el versículo 10. Pero el ángel les dice, no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Vengo a traerles buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Saben ustedes que evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias? ¿Sí saben eso? Casi todos lo saben. Bueno, los que no lo sabían ahora sí lo saben. El evangelio de Jesucristo significa buenas noticias. Si hay buenas noticias, es que también hay malas noticias. ¿Sí? Entonces, no puede haber algo bueno, no puede haber puntos de comparación si no hay contrastes. No puede haber bueno si no veo yo lo malo. No puede haber malo si no veo yo lo bueno. Eso es algo que todos los días vivimos, pero tal vez no lo tenemos en cuenta. ¿Sí? No puedo ver la diferencia cuando no tengo con qué comparar algo. Dice aquí, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo, que es para todo el mundo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. El bebé que van a encontrar ahí, enseguida les dice, ahorita lo vamos a leer, es un Salvador. Salvador, en el idioma griego que estaba aquí escrito, realmente es Jesús. Jesús significa salvación. ¿Sí? Cristo significa ungido, Mesías o el esperado. De esto Él les estaba diciendo, se está cumpliendo lo que Dios les prometió. Les ha nacido un Salvador, el único, podríamos decir, Salvador, que es Cristo el Señor. Esta palabra de Señor tiene un peso importante porque realmente se intercambia por Jehová o por Yahvé, como le quieras decir. Pero es Dios que ha nacido, un Salvador que es Cristo, es Dios. Esto es lo que les estaba anunciando el ángel. ¿Sí? El día de hoy en la ciudad de David se ha cumplido lo que Dios les había
prometido. Esto servirá de señal, dice. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Piensa en esto. Esa señal, pues, como, no sé, en el trabajo tenemos 20 vehículos iguales. Bueno, 20 March blancos. Y si me preguntan ahí, ¿cuál es tu carro? Y si yo les digo, el blanco, se me van a ver cómo, ¿no? Si igual les digo, bueno, el de tal año, porque es de 2 años, también, la mitad son de un año, la mitad son del otro. Ah, entonces, el que tiene una antenita, ahí sí me reconocen porque es el único que tiene antena, el mío. Sí, mi carro, nadie más le ha puesto, yo sí, me gusta escuchar el radio. Pero aquí también, fíjate en esto, no era tan común encontrar a un niño en un pesebre. Ni, dice, lo encontrarán envuelto en pañales. Entonces, ¿de qué se estaba refiriendo? No eran pañales, les digo, como nosotros los interpretamos, sino eran en trapos, en una pila de piedra. Era algo que no era común. ¿Por qué? Porque estaban en su casa, estaban con los cuidados, estaban atendidos de una manera diferente. Pero al rey, al Salvador, al Mesías, lo van a encontrar en esa condición. Y de repente en nuestra mente puede chocar eso, ¿no? Porque eso pasaba después, cuando Cristo comenzó a llevar las buenas nuevas y a predicar el reino de Dios, la gente chocaba con, bueno, es que andas como hombre, o sea, predicando de pueblo en pueblo, no estás como los sacerdotes, maestros de la ley que están en tal lugar y visten de esta manera y hablan de esta manera y ya los van siguiendo gente también con las mismas condiciones. ¿Y cómo te vamos a seguir? ¿Cómo te vamos a creer? Desde el inicio fue así. La salvación para el mundo de la manera menos esperada, y ahí es donde tiene que entrar la fe. Dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe no busquen, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que lo busca tiene que creer que existe, tiene que creer que le hay, dice. Y a veces lo que decimos es, pues si existes, muéstrame que me puedes sacar de este apuro. Digo, bueno, fíjate que lo hace con muchos para que crean, pero no es lo que Él va a hacer para tu vida el resto del tiempo que tú creas en Él. Él te muestra que existe, pero para que tú creas en las verdades que están escritas en la Biblia, para salvación eterna. Él no vino aquí a arreglarnos la vida aquí en este momento, y lo puede hacer y lo hace en muchos casos. Satisface las necesidades que tenemos, sí, pero no porque nosotros le vamos a exigir y Él lo hace, ¿no? Porque tal vez eso va a hacer que tú te acerques a Él, que tú confíes más en Él. Todo lo que va a hacer Él siempre, Dios, es para que tú puedas descansar más en quien es Él. Pero eso fue desde el principio. Eso fue desde el principio. Después que les dice esto, vamos a volver nuevamente al versículo 13, dice, y repentinamente, ¿qué es repentinamente? Cierras y abres los ojos y en ese momento ves otra cosa. Y dice así, apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, fíjate en esto que decían, que escuchaban estos pastores y que toda esa multitud de huestes celestiales decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿A qué te suena? Porque a veces lo interpretamos, hasta esto lo interpretamos mal. ¿Sí? Lo que nos está diciendo aquí, Dios sigue estando en su trono. No venimos a pelear, no venimos a juzgar, no venimos
a traer juicio, venimos, dice aquí, a traer la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para con los hombres? Que todos sean salvos a través de Jesucristo. Que todos sean salvos a través de Jesucristo. Ese es el mensaje que las huestes celestiales estaban cantando. Porque de repente puedes verlo y asustarte, ¿qué nos van a hacer? Dice, no, Dios, que es glorioso en sí, se tiene una buena voluntad para con ustedes y está anunciándoles a un Salvador. Está anunciando el cumplimiento de su promesa, así como acabamos de ver Deuteronomio, así como les cumplió el llevarlos a la tierra prometida 400 años, más de 400 años después de que se las había prometido. También aquí dice, después de 1200 años está llegando el Mesías Salvador. En el momento justo, ¿se tardó Jesús? Llegó cuando tenía que llegar. ¿Se está tardando en regresar por su iglesia? No, dicen en la segunda carta de Pedro que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento para vida eterna. ¿Sí? De eso se trata. No se ha tardado Jesús. Podía haber eh, hecho las cosas de diferente manera, pero nos ha dado oportunidad de creer en Él. Entonces les está diciendo, venimos a traerles buenas noticias de salvación. De eso se trata la Navidad. Vamos a seguir leyendo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Quieres? Lo hablamos aquí, sobre todo para quienes no vienen seguido. Necesitas conocer la Biblia, estar leyendo para entender lo que Dios hace cada día en tu vida y en la mía. De otra manera, solamente vamos a creer que nosotros tenemos las riendas de todo cuando todo está en las manos del Señor. Y hay rebeldes o hay cooperadores, sí, pero todo está en las manos de Dios. Todo lo que te pasa, lo que me pasa, el día que el día de hoy estemos juntos es voluntad de Dios, sí. Vamos a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Nosotros tenemos una encomienda, una comisión. ¿Cuál es esa comisión? La gran comisión. ¿Cuál es? Llevar las buenas nuevas, que dice por ahí que es la gran omisión del cristiano, ¿no? Que es lo último que hacemos, ir a predicar de Jesucristo o ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos toda la obra de Dios y se nos hace difícil compartirla, porque pensamos que tal vez van a hacer lo mismo que nosotros hacíamos cuando nos la compartían. ¿Qué hacíamos? Los tirábamos de a locos, ¿no? Pensábamos, ay, pues allá tú y tus ondas y lo que tú creas de, tú, yo no soy religioso. Es la clásica, es que yo no soy religioso. Nosotros tampoco. La religión te ata a reglas del hombre. Sí, Jesucristo vino a liberarnos de eso, para darnos vida eterna, para darnos libertad, para poderle buscar. ¿Por qué? Porque también dice la Biblia que nadie puede buscar a Dios. No hay quien lo busque, dice, si no le da a Él la gracia de que lo busque, la oportunidad de que lo busque. Solamente así podemos confiar, creer y aprender a creer en quién es Dios y lo que dice su palabra.
Porque también está la otra parte. Todos aquellos que dicen, sí, sí existe Dios, yo creo en Dios, pero lo que no creo es en la Biblia. Pues no conoceríamos a Dios si no fuera a través de la Biblia. Y la Biblia nos habla de todo lo que existe y no conoceríamos debemos ser muy necios para cerrar, para ver lo que existe y no buscar o no pensar como, no deducir, perdón, que algo tuvo que crear lo que existe. No se pudo haber dado solo. Y dice, ay, necesitas tener mucha fe para creer en la creación. No, se necesita más fe para creer en la evolución. ¿Sí? Porque si sabes que son teorías, les llaman teorías. Nosotros creemos que es con certeza la creación. Pero la evolución es una teoría. Y las teorías puede haber sido de esta manera. Jesucristo nos dice, y nos dice a través de toda la palabra, que todo en Él fue creado, que Él lo creó, que de su boca Él hablaba y todo era hecho, que los 6 días de la creación, los 7 días fueron literales 7 días, porque hay quien, hasta incluso cristianos que batallan con creer estas cosas, dicen, no, fueron eras, entonces quieren compaginar esos 7 días con las eras de la tierra que se conocen. No, 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 son 7 días. Ese es Jesucristo el que nació en un pesebre. Digo, que nació en un establo y descansaba en un pesebre, ¿sí? Ese es Jesucristo. Entonces, están oyendo todos lo que los pastores vieron. ¿Eran dignos de credibilidad los pastores? Se trata de fe. A veces te menosprecian a ti, a mí, porque nos conocieron tal vez antes, ¿sí? Cuando andamos en la fiesta, cuando andamos en nuestras ondas y nos ven de esa manera. Y por eso es que de repente, pues tú crees eso, tal vez hasta te quedaste arriba, diría, ¿no? Digo, pero no, la verdad es que vamos para arriba, que es otra cosa, ¿sí? Eso es diferente, vamos para allá. Pero somos dignos de credibilidad, para muchos no, te digo por los antecedentes, pero eso no quiere decir que tengamos que cerrar la boca. Tenemos que anunciar al Salvador, al Mesías elegido. Tenemos que anunciar a Jesucristo. Es para vida eterna, es para salvación de todos los que en Él crean, y todos necesitan un Salvador. Sí. 18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Alabando a Dios, glorificando a Dios por haber visto a un niño, a un bebé, en trapos tal vez muy sucios, oliendo tal vez raro, no tal vez, seguramente, si no solamente establos, sino el viaje que habían hecho. Oye, ¿has olido tus playeras un día después de un día bien caluroso? Después de bañarte, ¿las has olido? Dice, tal vez alguna vez la oliste, pero ya después no quisiste volverlo a hacer, ¿sí o no? Imagínate esto y encontrarte al Rey de Reyes de esa manera. Necesitamos fe para creer en el Salvador. Necesitamos fe, una fe que solamente nos da Dios, para entender que Dios, tristemente muchos hermanos quieren ver las obras de Dios así a ver, así como como abrió el mar, que tal vez que abra el 5 de febrero, ¿no? Y que pasemos todos. O que así como caía el maná para no tener que cocinar el 24. Y a ver que ya todo caiga en la mesa. Solamente así les voy a creer. No, Dios está desde los pequeños detalles hasta los más grandes, y tal vez te va a sorprender en algo muy, muy simple, como en algo muy complejo que tú ya no creías posible. Pero Dios siempre está ahí.
Siempre está ahí. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No nos deja solos. Él nos lleva de la mano. Decía aquí que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Esa era la madre. Porque a la madre le habló Dios desde el inicio, le habló el Espíritu Santo, moró en ella para poder engendrar a Jesucristo, y ella estaba guardando todo eso. Pero nosotros lo sabemos y nosotros debemos maravillarnos con el simple hecho de recordarlo, ¿sí? De recordar el nacimiento. Entonces se parece un poquito lo que a veces celebramos en Navidad con lo que realmente es la Navidad. La Navidad es celebrar el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Cristo. El Cristo significa Mesías, les dije. Aquí alguna vez escuché, bueno, es que Cristo se volvió Cristo hasta la cruz porque identifican como cruz Cristo, y no es así. Mesías, digo, Cristo significa Mesías, la cruz significa, en el original es un palo, un madero, ¿sí? Así se le llamaba. Entonces son cosas diferentes. La cruz tiene peso. Si está vacía, no. Tuvo peso por Jesús. Entonces la obra de la cruz, pero Jesús no se quedó en la cruz. No se quedó en la tumba. Él está ¿dónde? A la diestra del Padre. Amén. Ahí está Jesucristo. Vamos a ir a un pasaje más, y ese, si me acompañan, por favor. Está en la segunda carta a los Corintios, para que entendamos mejor a qué vino Jesús, pero nació como un bebé, pero es el Salvador, ¿sí? ¿Y por qué es el regalo más grande? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando estén ahí, me dicen todos. Amén, amén, amén. Bueno, también aquí lo pueden leer, ¿sí? Si ya de plano se les hace, nos tardamos mucho, aquí estamos. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? En Jesús, en el Mesías. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el Salvador. A este es el que celebramos el día de 25 de diciembre. A el Mesías, al Cristo, al Salvador. Sí, a Jesucristo. Al que vino a reconciliarnos con Dios. Ese es el regalo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, porque de tal manera a su Hijo unigénito, a que todo aquel que en él cree, mas tenga vida eterna. Que ha dado un regalo, que ha entregado un regalo. Esto se trata de pura generosidad con Dios, que nos dio como regalo a Jesús, y a través de Jesús nos dio como regalo la vida eterna. Dijo Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna. Pero otra vez, fíjate en el anuncio de del ángel a los pastores: ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Ha nacido un Salvador, y esto es lo que celebramos en Navidad. ¿Cuánta gracia hay que incluso nos da la oportunidad de tener regalos? Deberíamos darle regalo al Señor, ¿no? Tómate un tiempo para dar gracias por todo lo que Dios te dio, y incluso por lo que Dios te quitó este año. ¿Sí? Porque al final de cuentas Él da y Él quita. Y como dijo Job, alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor.
Pero si lo lees bien, te digo, esto es el regalo de la reconciliación con Dios, que si nos habla acerca de que estábamos, que nos reconcilió con Él, es que estábamos de enemigos de Él, porque así lo dice la Biblia. Y ese pequeño, ese bebé, ese niño en pañales, en trapos, en un pedazo, sobre una piedra, nos vino a dar salvación. ¿De qué es la salvación? Hay puras preguntas, pastores. Pues ya díganos, ¿de qué nos salva Jesús? ¿De la ira de Dios? Ay, vamos a hablar de eso el día de Navidad. No puedes hablar de Jesús sin hablar de todo lo demás. Quisiéramos solamente decir, vamos a celebrar a Jesús. No, es que recuerda, el regalo es mucho más grande de lo que creemos. No solamente que nació y ya, sino que vino a salvarte a ti. Ese es el regalo. Que vino a darte vida eterna, pero a través de todo ese proceso, ¿sí? De perdonarnos para poder ser salvos y darnos vida eterna en Él. Así como Él resucitó, resucitaremos con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo hizo por nosotros, porque Él nos reconcilió con Dios siendo sus enemigos y nos dio esa misma ministerio, el de la reconciliación, anunciarles hoy a quienes no conozcan, reconcíliate con Dios, acércate a Dios. Dice, nosotros tenemos que decirlo como dice aquí, como si rogáramos, acepta a Jesucristo, escúchalo, no hay otra verdad. Cada quien tiene su verdad, como dirían en estos tiempos, ¿no? Cada quien, ¿sí? Cada quien tiene su verdad y cada quien creo que quiere creer, pero pues con Dios aplica su verdad y su palabra es eterna y no empezó en estos tiempos, es simplemente la palabra de Dios no cambia por cómo cambian los tiempos, las formas de pensar. Tenemos un Salvador y el día de hoy está al alcance de todos. Nos vino a librar de la ira venidera. Sí, viene la ira. En algún momento dado va a llegar. Y sabemos que viene pronto, que los tiempos se van cumpliendo. Pero si no viene en este tiempo, mientras tú y yo estamos vivos, también es porque todavía quiere que todos aquellos que escuchan de Él vengan al arrepentimiento y tengan la esperanza de estar con Él alabándole en algún momento. Amén. Gózate en Jesucristo. Tienes un regalo y todo te lo ha dado en Él. Todo. Dice que todo lo que necesitas, lo he repetido los últimos 3 domingos, pero está en la palabra. Todo lo que necesitas para la vida y para la piedad te ha sido dado por su divino poder. Solamente por gracia. ¿Sí? Cree en Jesucristo. Dice, ¿serás salvo tú y tu casa? Sí, porque les vas a predicar tú también a tu casa. ¿Sí? Y ese es el regalo. Y aún vamos a gozarnos en la cena y vamos a gozarnos en los regalos que Dios nos permite tener. Pero el mejor regalo es Él y el que merece los regalos es Él. ¿Quieres darle un regalo? Alábale. Pon algunas alabanzas, cántale al Señor, oren dando gracias, hagan una acción de gracias el día de mañana y disfruten su Navidad. Amén. Vamos a orar para terminar y para escuchar cantar la última alabanza juntos. Señor, Padre eterno, Padre bueno, te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias porque sin Él no estaríamos aquí. Simplemente nuestra fe sería vana, no sabríamos con certeza nuestro destino y ahora sabemos que vamos contigo, Señor. Y que esta vida, Señor, en tus manos va a ser menos complicada, porque es complicada. De tu mano, Señor, con tu consejo, Dios,
va a ser más llevadera e incluso podamos a poder, Señor, cumplir esta encomienda que tenemos tuya, Señor, presentarte a ti, a quien no te conoce. Dios, si hoy aquí o a la distancia, Padre, alguien ha creído en ti, Señor, dale esa gracia de conocerte más, de ponerse en tus manos, de pedirte perdón por haberte rechazado, Jesús, y que hoy pueda saberse amado, Señor, eternamente y con vida eterna. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, cada familia representada. Te ruego que les bendiga, les guarde, Señor. Les proveas en todo momento, Señor, que este tiempo en que te celebramos a ti, Señor, que puedan descansar, Señor, de que las cargas que el mundo tiene sobre nosotros cada día, Señor, del afán diario y que puedan, Señor, solamente enfocarse en ti. Y que vean cuán bueno eres, Señor, que provees en cada hogar algo siempre, Señor, para tus hijos. Te pedimos por los que no te conocen, Señor, que volteen a ver, que podamos estar ahí para hablarles de ti. Que el día que pidan un consejo, que te presentemos a ti, Señor. El único dador de vida, el único que puede, Señor, transformar los corazones, Señor, que se enfocan en sí mismos, Señor, para poder amar de acuerdo a como tú nos has amado, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, y gracias por este tiempo de festejarte, Señor, de recordarte, de recordar que nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para terminar con la última alabanza. Y si pueden cantar todos, que